Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria, solicito al secretario ejecutivo se sirva a pasar la lista de asistencia. No sé si las que están enlistadas es que han ido metiendo con gusto, consejeras, señores consejeros, buenos días. Me permito pasar lista de asistencia. Consejera presidenta Felicitas del Carmen Suárez Castro. presente. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. Presente. Consejero José Antonio Borges Pérez Nieto. Presente. Hay quórum, consejera presidenta, con 3 asistencias. Muchas gracias. Les invito a nos pongamos de pie al existir foro y siendo las 11 horas con 4 minutos del día 5 del mes de noviembre del año en curso, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Toma asiento, por favor. Solicito al secretario de lectura al orden del día. Con gusto, señora consejera. El orden del día preparado para esta sesión ordinaria número 44 del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el siguiente. Como punto número 1, tenemos lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 28 de octubre del año en curso. Como punto número 5, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del consejero José Antonio Borges Pérez Nieto relativo a la discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución identificados con el número RR-225-2014 promovido en contra del Ayuntamiento de Jalapa, Tabasco, y el RR-230-2014 de igual manera promovido en contra del Ayuntamiento de Jalapa, Tabasco. Como punto número 6, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes relativo a la discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución de los recursos de revisión identificados con los números RR-088-2014, promovido en contra de la Secretaría de Educación, RR-205-2014, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, RR-208-2014, promovido en contra de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, RR-255-2014, promovido en contra de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, RR-261-2014, promovido en contra del órgano superior de fiscalización del Estado de Tabasco, y por último, el RR-293-2014, promovido en contra de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. Como punto número 7, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la consejera presidenta Felicitas del Carmen Suárez Castro relativo a la discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución de los recursos de revisión identificados con los números RR-156-2014, promovido en contra de la Secretaría de Contraloría, RR-198-2014, promovido en contra de la Secretaría de Educación, RR-158-2014, promovido en contra de la Secretaría de Contraloría, y RR-269-2014, promovido en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Como punto número 8, tenemos sorteo de los expedientes identificados con los números de expedientes RQ-092-2014, promovido en contra del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, RQ-100-2014 y 101-2014, promovido ambos en contra de la Secretaría de Salud, RR-214-2014, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, RR-219-2014, promovido en contra de la Secretaría de Contraloría, RR-165-2014, promovido en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas, RR-279-2014 y RR-280-2014, ambos promovidos en contra del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, RR-281-2014, promovido en contra de la Secretaría de Gobierno, RR-282-2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Centro Tabasco, RR-285-2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Comalcalco Tabasco,
RR-286-2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Centro Tabasco. RR-290-2014, promovido en contra de la Secretaría de Salud. RR-294, 295 y 297, los tres de 2014, y los tres presentados en contra de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. RR 298-2014 en contra de la Secretaría de Administración, y por último RR 304-2014 promovido en contra de la Secretaría de Salud. Como punto número 9 tenemos asuntos generales, y como punto número 10 clausura de la sesión y cita para la próxima. Es cuanto. Muchas gracias. Le solicito, secretario, someta a consideración de este cuerpo colegiado el orden del día que acaba de dar a conocer. Con gusto, consejera. En votación ordinaria se somete a consideración del Pleno el orden del día propuesto para esta sesión. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestar. Consejera Presidente, el orden del día ha sido aprobada con 3 votos a favor. Muchas gracias. El punto quinto del orden del día se refiere a la aprobación de la acta celebrada el día 28 del mes de octubre del año misma, que fue turnada previamente a los integrantes de este pleno para que pusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación del acta de la sesión ordinaria antes citada. Por lo que le solicito al secretario ejecutivo que en votación ordinaria someta a consideración de este cuerpo colegiado la propuesta antes citada. Con gusto, consejera. En votación ordinaria se somete a consideración de este cuerpo colegiado la propuesta de dispensa a la lectura y con ello la aprobación del acta que ha sido referida por la consejera presidenta. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestar. Por favor. Consejera Presidenta, le informo que ha sido aprobada la dispensa de la lectura y el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 28 de octubre del año en curso con 3 votos a favor. Bien, pasamos al punto quinto del orden del día relativo a los proyectos de resolución de la ponencia del consejero José Antonio Borges Pérez Nieto, y para ello se le concede el uso de la voz para que dé a conocer el contenido y sentido de los proyectos que presentará a este pleno. Muchas gracias. Con el permiso de ustedes, compañeros consejeros. Nuestra ponencia presenta 2 asuntos el día de hoy. El primero es el relativo al proyecto de resolución RR 225-2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Jalapa. En este primer caso, el requerimiento informativo fue el presupuesto municipal de egresos del programa operativo anual inicial 2013-2015. En otras palabras, el presupuesto de egresos del Ayuntamiento de Jalapa. En este caso excepcional, el Ayuntamiento de Jalapa responde debidamente a la solicitud de información, entrega absolutamente toda la información concerniente. Por lo tanto, en nuestra valoración del análisis de la información, la calidad y por supuesto el cumplimiento integral del acceso a la información pública, nosotros proponemos confirmar el acuerdo emitido en su momento por el Ayuntamiento de Jalapa en virtud de satisfacer el requerimiento informativo y cumplir con los plazos y procedimientos que marca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y sus derivados. Queda abierto este asunto a discusión, o si requieren. Sí, se le concede el uso del. Ok, usted, consejero Luisito, si tiene alguna que. Yo tampoco. Entonces pasamos al segundo asunto. El último asunto tiene que ver con algo recurrente. Es el proyecto de resolución del recurso 230-2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Jalapa. En este asunto, contrario al anterior, el Ayuntamiento de Jalapa transgredió atrozmente la atención de las solicitudes de información, porque el requerimiento sustancial fue el estado analítico por clasificación económica y por objeto del gasto del presupuesto del municipio de Jalapa. Sin embargo,
emite un acuerdo de disponibilidad donde requiere al solicitante se presente de forma física en las instalaciones del ayuntamiento para recoger la información. Este actuar del ayuntamiento de Jalapa a todas luces es contrario a la protección de los derechos humanos, en concreto de la libertad de información, porque precisamente la ley de transparencia señala como único bien tutelado la libertad de información. En materia de acceso a la información pública, no es necesario ni acreditar interés jurídico ni mucho menos personalidad. Lo único que interesa es que se entregue la información. Del lado de los ciudadanos existe el derecho de solicitar información y del lado de los servidores públicos de entregarla. Es lo único que nos ocupa. No admite ningún otro tipo de dilación, trámite, requisito, ni de ningún tipo de prácticas dilatorias que atentan contra el acceso a la información pública. Por tal motivo, nosotros proponemos revocar este acuerdo de disponibilidad para privilegiar el medio de entrega de la información que en el uso de sus derechos, el hoy recurrente determinó que se entregara vía Infomex Tabasco. Por tal motivo, nosotros en esta valoración de los hechos determinamos la, iba a decir responsabilidad, pero determinamos la irresponsabilidad del Ayuntamiento de Jalapa en el debido tratamiento del acceso a la información pública. Por lo tanto, se ordena la entrega de la información por el medio elegido. Este es el último asunto que tiene nuestra ponencia y con gusto puedo escuchar cualquier retroalimentación. ¿Tiene alguna cuestión que hacer? Bueno, sí, como bien menciona el consejero José Antonio Borges, es muy concreto el derecho humano universal que hay con relación a transparencia y acceso a la información pública. Y vale la pena hacer hincapié que este derecho humano muestra a la vez la incógnita con el que cada uno de los ciudadanos puede hacer acceso a esta información, y esto tiene un propósito fundamental: proteger la identidad muchas veces por represalias que pudiera tener alguna persona al solicitar información que puede incomodar a un superautoridad. Yo creo que esta es la parte toral de esta ley de transparencia, muy ligada a la mano a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el sexto en sí, y el cuarto bis del Estado de Tabasco con relación a lo fundamental que es la protección precisamente de los derechos humanos. Es desde luego importante que la protección de la persona quedar como incógnita es muy importante. Por eso, pues muchas veces surge la molestia del sujeto obligado, pero no hay que olvidar que quien hace una función pública asume una responsabilidad de servirle a la sociedad, porque cada función pública se debe a la sociedad. El gobierno, parte del Estado, el gobierno en sí es parte del Estado, y en consecuencia el gobierno está conformado y formado porque los ciudadanos así lo hicieron notar en su momento. Así como los sindicatos dicen que los sindicatos son males necesarios, lo mismo puede suceder con el gobierno. Alguien tiene que gobernar, porque no todos se pueden autogobernar, y entonces esas facultades las personas se las otorgan precisamente a los gobernantes para que hagan efectivamente uso de una responsabilidad fundada en la Constitución. Y en ese hecho la incógnita de las personas es muy importante en esta fase de los derechos humanos, y desde luego pues bienvenida la respuesta al recurso de revisión que en este caso propone usted, señor consejero. Incluso, solo para puntualizar, además del derecho al anonimato y esta
protección que el propio Congreso otorga a los ciudadanos a través de la ley de transparencia, esta protección de invisibilidad para requerir información. Recordemos que el punto medular aquí es: del lado del ciudadano existe el derecho a solicitar la información y del lado del servidor público entregar. No interesa, a juicio del legislador, ningún otro aspecto, ni quién es, ni dónde vive, ni para qué lo quieren, ni mucho menos el interés jurídico, ni mucho menos la acreditación de la personalidad. Lo que nos une es el derecho a solicitar y la obligación de entregar. Claro, sí, por eso está reconocido constitucionalmente como derecho fundamental el derecho de las personas. Bien, le solicito al secretario ejecutivo en votación nominal de a conocer los dos proyectos y la votación correspondiente de los mismos. Permiso, consejera. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados por la ponencia del consejero José Antonio Bocortes Pérez Lorenzo. Consejera Felicita del Carmen Suárez Castro. A favor. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejero José Antonio Bocortes Pérez Nieto. A favor. Consejera Presidenta, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Gracias. En desahogo al punto sexto del orden del día relativo a los proyectos de resolución de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes, se le concede el uso de la voz para que dé a conocer el contenido y el sentido de los proyectos que trae a este pleno. Con su permiso, consejera presidenta, señor consejero José Antonio Bocortes. Bien, pongo a la consideración de ustedes los siguientes recursos de revisión que previamente fueron circulados para su análisis y difusión en su caso, y bueno, pues incluyeron las observaciones que en todo caso cada uno de ustedes realizó, pero bueno, lo expongo de nueva cuenta para, en caso de tener alguna observación, pues también la hagan notar. Este es el recurso de revisión 088/2014. El sujeto obligado es Secretaría de Educación. Y bueno, en esta solicitud se requirió lo siguiente: copia en versión electrónica del documento en la que se señale el listado de personas a las que se les ha otorgado licencia por acuerdo presidencial 529 durante el año 2012 en el estado de Tabasco. En la respuesta que presentó el sujeto obligado, manifiesta la negativa de la información solicitada. Interpuso su recurso de revisión el 5 de febrero de 2014, manifestando, entre otros, su inconformidad porque le niegan lo que solicitó. El 20 de febrero del 2014 se admite ante este órgano garante el recurso de revisión. Y bueno, aquí vale la pena mencionar que ya hubo en su momento un sorteo, el 30 de abril del 2014, el previo sorteo realizado en sesión del Pleno celebrada en esa misma fecha, se hizo constar en autos que el expediente RR/088/2014, materia del análisis, le correspondió a la ponencia 3 a cargo de la consejera presidenta Felicita del Carmen Suárez Castro para la elaboración del fallo respectivo. Sin embargo, con base en el oficio número ITAIP/CP/T3/053/2014 de fecha 7 de octubre del 2014, la consejera presidenta manifiesta que, conjuntamente en lo acordado en el acta de la sesión ordinaria del Pleno número 31 efectuada el día 6 de agosto del año en curso, adjunto al presente se le remite al expediente RR0/088/2014 promovido en contra de la Secretaría de Educación para los efectos que el mismo sea turnado a otra ponencia de este instituto para la elaboración del proyecto de resolución.
En esa virtud se llevó de nueva cuenta el sorteo el 27 de octubre del año señalado, previo sorteo realizado en sesión del Pleno celebrada en esa misma fecha, y se hizo contar en auto que el expediente número 088/2014 en materia de análisis le correspondió a la ponencia a cargo de un servidor para la elaboración del fallo respectivo. Aquí quiero mencionar que, a ver si ahora la logro convencer, pero el sentido es que se revoca. Bien, solicitan copia en versión electrónica del documento en la que se señala el listado de personas a las que se le ha otorgado licencia por acuerdo presidencial 529. Aquí quiero hacer mención que el portal de transparencia del presupuesto de egreso de la Federación 2012 de la Secretaría de Educación a nivel federal establece que estas licencias con el número 529 son aquellos permisos otorgados al personal para ausentarse legalmente de sus labores por un tiempo determinado a solicitud de los trabajadores o por dictamen médico del ISSSTE, pudiendo ser con goce de sueldo, medio sueldo o sin goce de sueldo. Bien, entonces, en ese sentido, también hago alusión a que la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el título 5, materia precisamente de transparencia y difusión de la información financiera de los entes públicos, en el artículo 73 se dice lo siguiente: sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley y otros ordenamientos, las entidades federativas deberán presentar información relativa al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal y al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos conforme a lo siguiente. Fracción primera. Las entidades federativas deberán entregar a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal de manera trimestral, a más tardar dentro de los 20 días naturales siguientes a la terminación del trimestre correspondiente, así como publicar en su respectiva página de internet la siguiente información. Inciso A: el número total del personal comisionado y con licencia, con nombre, tipo de plaza, número de horas, funciones específicas, claves de pago, fecha de inicio y conclusión de la comisión o licencia, así como el centro de trabajo de origen y destino. Fracción B: los pagos realizados durante el periodo correspondiente por concepto de pagos retroactivos hasta por 45 días naturales, siempre y cuando se acredite la asistencia del personal beneficiario durante dicho periodo en la plaza respectiva, debiendo precisar el tipo de plaza y el periodo que comprende. Pero aquí vale la pena mencionar que dice que se debe publicar en la página de internet toda esta información, que es la que es el tratamiento que estamos analizando en este caso. Y tiene una razón de ser esta solicitud. No hay que olvidar que en algunas investigaciones hechas por instituciones muy serias de sociedades civiles a nivel nacional, se ha encontrado un tema toral en materia de educación, en el tema de trabajadores de la educación, en donde se han localizado personas que no laboran, que sí cobran pero no laboran. Y aquí este elemento del acuerdo presidencial de licencias pues tiene también mucho que ver. Muchas veces hay gente que puede ubicarse en un acto irregular, estar con un goce de permiso que no le corresponde. A lo mejor el propio ciudadano está observando que está percibiendo un salario, se entera de que tiene un permiso, pero está bien. Y entonces, bueno, quiero saber sobre qué base está tu permiso. Y por eso yo creo que independientemente de las manifestaciones que el derecho corresponde, nosotros le estamos dando la razón a quien recurre esta información, y en consecuencia la negación de información que efectúa la Secretaría de Educación es indebida, y en ese aspecto estamos revocando este
recurso de revisión para que se le dé cumplimiento y se le entregue la información que requiere el recurrente en razón obviamente de las manifestaciones antes indicadas y que obviamente tienen que ver muy de cerca con las nuevas disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, concretamente el numeral 73, fracción primera, inciso A y C de dicha ley. Por lo que pongo a la consideración de ustedes, compañeros consejeros, efectivamente, como en su momento se mencionó, se trata de datos personales. Sin embargo, también no hay que olvidar que cuando se reciben recursos públicos quedan en la disyuntiva de hacer una función pública y esos datos personales, que en otros casos son confidenciales y que pueden ser violentados en su defecto si se proporcionan, en el caso de lo que realizamos función pública estamos de alguna manera expuestos al escrutinio de la sociedad. En ese sentido, propongo la revocación en el caso que ocupa. Y bueno, maestra, pues ahí está. Consejero José Antonio. Solo puntualizar que por disposición expresa, es muy importante, por disposición expresa de otra ley, este cúmulo de información que contiene datos personales tiene la naturaleza de pública. Ok. Yo de nueva cuenta estoy en contra, mi voto es en contra, porque si bien es cierto, como todo derecho fundamental, este derecho no es absoluto y como tal admite excepciones. Por ello obliga a una ponderación más agresiva, más reflexiva. Su aplicación no debe limitarse, sobre todo en este caso, como he señalado en algunos otros casos. Si bien es cierto que las normas jurídicas se vinculan y hay otras normas jurídicas como la que usted acaba de señalar, la de contabilidad, e incluso es cierto, como usted señala, de que en los portales de transparencia de otras entidades federativas esta situación se le ha dado publicidad. Sin embargo, desde mi punto de vista y tomando en cuenta que la figura del voto particular se realiza a efectos de que, desde mi punto de vista jurídico, no considero que debe darse publicidad a esto porque trastoca o limita a esa sección de un dato personal tan importante y tan sensible como es la salud. ¿Por qué lo digo? Porque el decreto de licencia por acuerdo presidencial 529 justamente alude a cuestiones de orden de salud. Y en esa virtud, y acorde a lo que prevé el artículo 5 en la fracción primera, que datos personales no solamente es la vida familiar, privada, afectiva e íntima, de patrimonio, número telefónico y otros elementos, sino también estado de salud física. Por esa razón, yo considero, como consecuencia lógica jurídica, hay una relación íntima entre dar la información y lo relativo a la salud de las personas. Es cierto lo que dice el consejero Isidro en relación de que puede ser que esta situación se busque en razón de excusarse, pedir licencia, no trabajar y pudiera ser. Pero para ello lo teníamos que comprobar a efectos de darlo como hecho. Ustedes, señores consejeros, saben que todo lo que se tiene que decir se tiene que probar con elementos bastante suficientes que demuestren de manera plena que realmente hay esa irregularidad en un acto que pudiera considerarse como cuestión de manejar recursos públicos a una persona que no tiene esa enfermedad y que, pero en este momento, desde mi punto de vista jurídico y acorde a la interpretación sistemática y analítica que se le debe de dar a lo preceptuado en el artículo 5, por esa razón yo estoy en contra de la propuesta, amén de que en otras
ocasiones, para efectos de no estar en contradicción de lo que ya he sostenido, pues sostengo nuevamente un voto en particular. Sí, nada más aquí hacer alusión, solamente pide el listado de personas con licencia por acuerdo presidencial 529 y ya como lo había manifestado, la propia normatividad del presupuesto de egreso de la Federación de la Secretaría de Educación Pública define qué es el acuerdo presidencial 529, es decir, lo que va a proporcionar la Secretaría de Educación es el listado de los nombres, no manifestar qué enfermedad tienen o simplemente esos son los que están en esta relación. Es básicamente un dato estadístico. Así es, si bien es cierto que es un listado que el nombre lleva implícito saber qué persona padece aquella enfermedad y como consecuencia lógica jurídica implica, desde mi punto de vista y acorde a lo que prevé la ley, un dato personal. Ese es mi punto de vista. Lo pasamos para votarlo. No, sí, vamos ahorita al final de los asuntos, sí. En este va un voto particular para que anote el secretario ejecutivo, pero vamos a continuar con los demás asuntos para efectos de continuar con todos los proyectos. Muchas gracias. Sigue el recurso de revisión 205/2014. El sujeto obligado es Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. El recurrente solicitó acceso a la información y el folio 0599-9414 solicitó lo siguiente. Le solicito a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco le informe al suscrito si la C. Adriana María González Aranda, primero, si cuenta con título profesional como LCP u otra carrera cursada en esa Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y en qué fecha fue pedido, así como fecha de su examen profesional. 2. De no contar con título profesional la mencionada Adriana María González Aranda, informarme hasta qué grado cursó de estudios en esa universidad o si definitivamente no cursó carrera alguna en esa alma mater. En respuesta la información que determina la universidad es una entrega de información, es decir, de disponibilidad. Y contra esa entrega de información supuesta por la universidad, el recurrente se inconforma, manifestando que se le negó la información de su interés. El 13 de mayo del 2014 se admite el recurso y le correspondió en sorteo el 9 de julio del 2014 esta ponencia a mi cargo su resolutivo. Pues aquí estamos hablando básicamente de un tema toral importante, inclusive que en la sesión, hace 2 sesiones la pusimos a discusión y desde luego la tuvimos que retirar porque se hicieron varias observaciones y desde luego tomando en consideración esas opiniones, esos puntos de vista de usted, señor consejero, y en especial mi compañero José Antonio Borges, que intervino muy de cerca sobre este tema toral de datos personales, se determinó revocar la solicitud de información, no la solicitud de información, sino el acuerdo de entrega de información, porque aparte hace supuestamente un acuerdo de entrega de información, pero no le entregan más que una negación de información. Vale la pena aquí puntualizar varios elementos, porque estamos hablando de datos personales que
quien dice llamarse Adriana María González Aranda, pero quien nos solicita es un recurrente que en ningún momento se identificó con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, misma alusión que hace la universidad, pero desafortunadamente faltaron algunos elementos de forma y de fondo para poder contrarrestar el efecto de esta solicitud. Insisto, hacen una pregunta estadística si cuenta con título profesional. La universidad nunca niega que la persona Adriana María González Aranda esté en esa universidad, haya cursado alguna carrera, sea egresada o sea todavía alumna de la universidad, nunca niega esa acción y en consecuencia consciente de que sí hizo una carrera universitaria o se encuentra cursando una carrera universitaria, mismo que pudo haber mencionado si cuenta con título o no cuenta con título. ¿Hasta ahí? Y en el otro tema de algunos datos personales como el título profesional, el número de título profesional, pues ya son algunos datos que no se pueden proporcionar, pero como bien hice mención, el sujeto obligado no fundó ni motivó porque nunca solicitó el consentimiento, nunca pidió el consentimiento de la persona Adriana María González Aranda para entregar o negar la información. No lo mostró, no lo demostró, y en ese sentido pues nosotros estamos proponiendo revocar este recurso de revisión para que de nueva cuenta la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco emita un nuevo acuerdo en donde por un lado muestre una relación estadística de si o no cursó una carrera universitaria y por otro lado fundar y motivar debidamente la negación de la información confidencial porque se trata de datos personales y en ese sentido deberá realizar un nuevo acuerdo de entrega de información en razón de lo antes expuesto. No sé si tengan algún comentario al respecto. Quiero antes mencionar que la universidad verificamos su portal de transparencia y actualmente está cumpliendo precisamente con el aviso de privacidad establecido por los lineamientos de esta institución. Sin embargo, fue desafortunada porque no mostró efectivamente que hay un consentimiento expreso o tácito de la persona, el tercero en este caso, para poder proporcionar esos datos personales a quien lo solicitó, y en ese sentido pues deberá emitir un nuevo acuerdo de disponibilidad de información. No sé si tengan algún comentario al respecto. José Antonio Gómez. En efecto, estos temas alusivos a la acreditación de las profesiones de las personas, pues es un tema central que el Estado mexicano regula, porque incluso existe el Registro Nacional de Profesionistas, que es una base de datos de naturaleza pública, donde las personas pueden consultar si determinadas personas que se ostentan como profesionistas en realidad tienen la cédula profesional con efectos de patente que expide el propio Estado. Esto ayuda a proteger a las propias personas contra los abusos o contra los charlatanes que se ostentan como poseedores de alguna cédula profesional o algún título cuando en realidad no lo tienen. Esta garantía jurídica que otorga el Estado por medio de la regulación al artículo 5º constitucional federal, pues brinda esta protección adicional. Y de hecho, en caso de que el interesado en este tipo de documentos desee obtener algunos otros como la cédula profesional o verificar
estatus del profesionista, pues puede acceder a la dirección cédulaprofesional.c.gov.mx y de allí obtener los documentos de su interés, que por mandato legal es de naturaleza pública. Es un registro de naturaleza pública. Muy bien. Ok, entonces lo pasamos a votaciones. Solicito al secretario. No, me faltan 4 Ah, sí, cierto. Pasamos entonces a los otros recursos. No, pasamos a nosotros. Bien, Tienes Quiero- toda la razón. quiero en este caso darle lectura a 2 recursos de revisión. Es el mismo sujeto obligado y el mismo recurrente. La misma respuesta y el mismo resolutivo por parte de nuestra ponencia. Es el recurso de revisión 208/2014 y el recurso de revisión 255/2014. Aquí se dirigen al sujeto obligado Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, y en el 208 el recurrente solicita copia en versión electrónica de los informes anuales sobre el manejo que ha efectuado con los residuos de manejo especial que a la fecha ha entregado la empresa promotora ambiental del sureste SADCB como parte de la autorización número 27-04-RME-45-CERNAPAN-SGPA-2011. El otro recurso, que es el 255/2014, solicita copia en versión electrónica de los informes anuales sobre el manejo y movimiento que ha efectuado con los residuos de manejo especial que a la fecha ha entregado la empresa Ecología, Reciclaje y Transportación SADCB como parte de la autorización número 27-04-RME-25-CERNAPAN-SGPA-2013. En ese sentido, las 2 respuestas otorgadas a los recursos promovidos fue que la información no existe. No existe en la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental. Como ustedes observan, hay un número de autorización precisamente a las 2 empresas por parte de la CERNAPAN. Y nosotros adicionalmente buscamos en otros ordenamientos jurídicos y encontramos la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos vigentes en el Estado y así como el reglamento. En ese sentido, estas empresas, en el artículo 61 de esta ley, de la Ley de Prevención y Gestión Integral de los Residuos vigentes en el Estado, y 51 del reglamento de la ley, establecen que durante el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de abril de cada año, los prestadores de servicios están obligados a presentar de forma impresa y electrónica al sujeto obligado un informe anual de las operaciones realizadas en el manejo de residuos de manejo especial del año inmediato anterior. En ambos casos dice que no está la existencia. Pero aparte, el artículo 47 bis manifiesta que si la información que se declaró inexistente documenta algunas facultades o funciones de los ordenamientos jurídicos aplicables que otorgan al sujeto obligado, éste deberá ordenar su generación. Es decir, dentro de sus funciones estaba solicitar, ordenar, inclusive cancelar las licencias o las autorizaciones en caso de que el informe no se haya proporcionado en este plazo del 1 al 30 de abril del año siguiente. Por lo tanto, nuestra ponencia propone revocar ambos recursos de revisión en razón de que se violentan 2 actos jurídicos, el de transparencia y la ley
para la prevención y gestión integral, que sería otro acto que la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos debería implementar, porque pues parte de las funciones de esta Secretaría y del funcionario responsable es vigilar que se encuentre en tiempo informa los informes de aquellas autorizaciones que en su momento le había otorgado a un tercero o a quien preste un servicio como tal, concesionado por el Estado. Y en ese sentido no es operante que se le haya manifestado la inexistencia de la información, porque como bien lo dice el artículo 47 bis, tenía la obligación de ordenar su generación. En ese sentido, propongo la revocación del recurso 208/2014 y el recurso 255/2014. No sé si tengo ninguno, entonces pasamos al 5, al asunto 261. Bien, el recurso de revisión 261/2014 está interpuesto en contra del sujeto obligado, órgano superior de fiscalización del Estado de Tabasco. El recurrente solicita lo siguiente: se solicita oficio HCE/DAJ/422/2013 y sus anexos. El 2 de julio del 2014 se emitió el acuerdo de disponibilidad con el número de control interno OSFE/UAI/SOL/007/2014. Y el 4 de junio del 2014 el recurrente presenta su recurso de revisión manifestando lo siguiente: la respuesta no es lo solicitado, dado que envían parcialmente la información, señalando que está muy extenso el archivo y condicionando al pago para obtener la información, lo cual viola disposiciones legales al ser información que debe ser pública, y en otros archivos de transparencia se observan de hasta más de 800 páginas. Se agradece la intervención del Instituto para que se presente la información solicitada. Pues en ese sentido propongo el sobreseimiento en razón de lo siguiente, ya que durante la sustanciación del presente asunto el órgano superior de fiscalización del Estado de Tabasco realizó nuevos actos tendientes a modificar el acto impugnado. En efecto, obra agregado en autos del expediente el acuerdo de fecha 25 de junio del 2014 complementario al OSFE/UAI/SOL/07/2014, por medio del cual el sujeto obligado manifiesta la publicación de la información referida en su portal de transparencia, tanto en el inciso E como en el T del artículo 10, fracción primera. Apuntó y envió un CD-ROM con información relativa al oficio HCE/DAJ/422/2013, en el cual deviene del pliego de cargos del Poder Ejecutivo de la Cuenta Pública 2012 y se integra de 3 tomos. Ahora bien, en términos del acuerdo complementario, este órgano garante procedió a consultar dicho portal, donde pudimos constatar que el órgano superior de fiscalización del Estado de Tabasco ha dado cumplimiento al requerimiento del recurrente, pues puso a su disposición vía portal de transparencia la información que satisface la literalidad de su solicitud, situación que opera como hecho notorio. Así, en estas nuevas actuaciones del sujeto obligado son suficientes para tener por colmado el derecho de acceso a la información pública de los particulares, y de ahí que se estime que la controversia planteada ha quedado sin materia. Es importante mencionar que el sujeto obligado manifestó puntualmente que este tipo de documentos no tiene anexos.
En esa tesitura, el nuevo acto que invoca el ente obligado es suficiente para determinar el sobreseimiento que solicita de conformidad con el artículo 66, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. Por lo tanto, señor consejero, propongo el sobreseimiento en razón de que complementó la información y así dio cumplimiento al acceso a la información del recurrente sobre la solicitud que requirió del número 422 de 2013 y sus anexos. No sé si tengan ustedes algún comentario al respecto. Son datos financieros los que se observan en este tema oral de solicitud de acceso a la información. Es correcta su fundamentación en relación de que precisamente la Ley de Transparencia en vigor establece, dentro de otras cosas, que tratándose de recursos de revisión y acorde a lo previsto por el artículo 66, cuando antes de resolver en definitiva se le obsequia la información solicitada, lo que procede sobre ser. Pasamos al asunto 6, Bien, que es el último recurso que propongo es el 293, diagonal 2014, recurso de revisión, perdón. El sujeto obligado es Secretaría de Ordenamiento Territorial de Obras Públicas del Estado. El recurrente dijo llamarse Juan Luis Tupapa Sote. Requiere un listado por mes de las personas que reciban vales de gasolina, la que incluya nombre, categoría, monto mensual que se otorga y comprobante de cómo se gasta ese recurso desde el mes de junio del 2013 al mes de mayo del 2014. En respuesta, el sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad de información dentro del expediente con número de control interno SAI 074 diagonal 2014. En dicho proveído, el sujeto obligado comunica al solicitante que debe presentarse en sus oficinas para el fotocopiado de la información o bien con un dispositivo electrónico para el almacenamiento de la misma. Ello en virtud de que el contenido informativo sobrepasa la cantidad permitida por el sistema Infomex Tabasco. Los argumentos del recurrente es: mi inconformidad es que dice el sistema que la información se apunta a la presente y no hay nada oculto, y al abrir el archivo me dicen que me presente para reproducir información solicitada y no tengo los medios para hacerlo, y que tengo que pagar los derechos. ¿Cuánto o cómo? Dicen que sobrepasa la cantidad permitida por el sistema, no dicen cuánto es ni cuántas hojas son. ¿Cómo puedo saber si es verdad? Me hubieran mandado algo que entrara en el sistema, ¿no creen? Bueno, una vez analizada, propongo revocar el siguiente asunto porque va en la misma dirección de lo comentado hace un momento por el consejero José Antonio Bocorque, en razón de que pide la presencia del recurrente cuando él solicitó la información por Infomex. Independientemente de ello, no fundamenta debidamente el acto de la entrega de por qué el peso de la información sobrepasa y no soportan los sistemas su contenido dentro de esos portales. Entonces, realmente no hay una fundamentación ni motivación para que se medie pues una forma distinta que solicitó el recurrente se le entregara la información y en consecuencia ese impedimento es mal fundado, ese impedimento no está debidamente fundado y motivado. Consecuentemente propongo en este resolutivo también revocar para que se
dicte un nuevo acuerdo de disponibilidad de información y desde luego se entregue la información bajo la vía solicitada por el PRO. No sé si tengan compañeros consejeros algún comentario al respecto. Los empezamos. Se hace la anotación. Y ahí hacemos las anotaciones. Propongo añadir un párrafo, ya sea en puntos resolutivos o en puntos negativos. En este último, donde podamos ilustrar a este sujeto obligado las recomendaciones, incluso los criterios que tenemos adoptados en pleno para la entrega de información. En principio, adjuntar la información hasta la capacidad que cuenta el sistema. De hecho, aquí lo mencionamos, está mencionado que debió de haber proporcionado una parte hasta donde efectivamente aguante el sistema information y otros lo soportan. Exacto. E insertar en el propio acuerdo de disponibilidad la dirección URL donde puede consultar el resto de la información, que es la parte principal que pudiésemos añadir. Incluso proponer que se registre como criterio, que tenemos muchos asuntos resueltos de la misma manera, puede servirle al resto de las instituciones, a los 104 sujetos obligados, más los que vienen, que son los sindicatos y los partidos políticos, sirve como referente para que tengan un punto de partida de cómo atender las solicitudes de información, pero sobre todo garantizar el acceso a la información pública sin llegar hasta la resolución del tema. Bien. Pues, consejero presidente. Sí, yo creo que sí, en ese tenor, si ya lo tienen considerado, salvo su mejor opinión, podría anotarlo en el considerando que es lo que rige los puntos resolutivos, en caso de que usted lo considere pertinente, porque de alguna manera ya está establecido. Y yo creo que se les ha dado capacitación a todos los titulares de la unidad de acceso a la información en relación a este tema, pero como usted considere. Ok, entonces le solicito al secretario ejecutivo ponga a consideración de este cuerpo colegiado los 6 proyectos de resolución que acaba de dar a conocer el consejero Isidro Rodríguez. Recabo la votación diferenciada del 088 y el 205 para que no haya... Así es, son dos asuntos, es el 205. El 088-2014 sí. y el 205 que son, por la expresión, son diferenciados. Sí, ambos. ¿Procedo con ellos dos primero? Sí, cómo no. En el 205, que trata de la universidad y como es de conocimiento, el artículo 90 del reglamento interior es claramente preciso cuando dice que cuando hay un interés de relación laboral y profesional, y en este caso yo tengo esa relación laboral desde hace algún tiempo y por ende es la excusa que desde que inicié yo propuse, o ya tengo. Y en el otro, por las razones El voto particular. que ya así es. Con gusto, maestro. Entonces, procedo a recabar el sentido primero el 088, luego el 205 y por último los 4 restantes para que quede debidamente Muy anotado. bien. En el caso del recurso de la edición 088-2014, procedo a recabar la votación. Consejera Felicitas de Carlos Suárez Castro. A favor. No, pero es los dos primeros, ¿verdad? Los dos primeros, sí. Entonces no, ya. El primero sí. No, ya es. Había anunciado su voto. Sí, mi voto particular y en el otro hago valer la excusa Correcto, maestro. que tengo presentada en Como en el relación. podcast. No, había anunciado su voto en contra de mi voto particular. Consejero José Antonio Borges, presidente. A favor. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Queda aprobado en este caso el recurso de revisión identificado como el 088-2014 por 2 votos a favor y 1 en contra y queda anunciado el voto particular. Y en el otro la excusa. Procedo a recabar la votación concerniente al recurso de revisión 205-2014 donde opera la excusa de la consejera presidenta. Consejero José Antonio Borges Pérez Nieto. A favor. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Queda aprobado por 2 votos a favor,
el recurso de revisión 205/2014 en referencia con la excusa planteada por la consejera presidenta. Y procedo a recabar el sentido del voto de los últimos 4 recursos. Consejera Felicita del Carmen Suárez Castro. A favor. Consejero José Antonio Borges Pérez Nieto. A favor. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejera Presidenta, le informo que los restantes 4 recursos de revisión sometidos a votación fueron aprobados en sus términos con 3 votos a favor por unanimidad. Entonces pasamos al punto 7º del orden del día, es relativo a las propuestas de los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo, por lo que me permito poner a consideración de este pleno los siguientes proyectos. Presento a ustedes, señores consejeros, el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión 156, diagonal 2014. Aquí el sujeto obligado es la Contraloría. El particular solicita exhiba los documentos anexos al oficio SC-DGA-GP diagonal DCAP diagonal 019 diagonal 01-2014 enviados a la ASF como atención de la auditoría 692. Eso es lo que nos solicita el particular a la Secretaría de Consumo. En respuesta a esto, la Contraloría notificó el acuerdo de negación. Es decir, hay una negatividad porque dice que es asunto, cuestión reservada. El inconforme dice, no estoy de acuerdo. Lo solicitado, dice, proviene de una auditoría concluida y de sus resultados han sido publicados e informados en el enlace abajo informado. Y cita, de tal manera que la información no podría considerarse reservada, ya que simplemente se está solicitando la documentación que se hizo acompañar al oficio solicitado. Lo anterior por ningún motivo podría interponerse en investigación alguna, ya que es una auditoría concluida y los resultados han quedado en firme. Se solicita al Instituto, solicita a la Secretaría de Contraloría proporcione la información solicitada. ¿Qué es lo que solicita? ¿Qué le otorga el sujeto obligado? Y para ello, como en todos los casos, se procede a hacer un análisis de todas las actuaciones o documentos que obran en autos y nos encontramos que el 11 de abril del 2013 la Auditoría Superior de la Federación realizó una presentación de resultados finales y observaciones preliminares de la Auditoría 692. Denominada recursos federales transferidos a través del acuerdo de coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la entidad federativa Seguro Popular ejercicio 2012, en el que resulta el acta número 003 diagonal CP diagonal 2012. En atención a esa acta, la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado remitió un oficio y anexó un documento solventando recibida de la Secretaría de Salud y correspondiente a las observaciones determinadas por personal de esa Auditoría Superior de Federación. Entonces, todos esos elementos que encontramos y que se hacen valer en el cuerpo del proyecto que pongo a consideración de ustedes, nos encontramos que tanto los acuerdos de reserva como los oficios de justificación de reserva exhibidos en autos por el ente obligado adolecen de claridad y toman en eficacias el actuar de la autoridad. Se están transversando o haciendo un verdadero acceso a la información que solicita el particular. Es decir, no se tiene la certeza de la información solicitada si realmente es una información reservada o no lo es.
Además, la Secretaría de Contraloría no precisa qué tipo de información contiene el expediente de _510/2013 reservado a través del acuerdo SC/AR/039/2014, porque existe disparidad entre lo asentado en los puntos resolutivos del acuerdo aludido y en el cuerpo del mismo, es decir, son contradictorios y por ende no lo podemos tener como tal. Aunado a lo antes expuesto, la autoridad nos cita uniformemente las causales en las que se basa la negativa de acceso a la información. Por un lado, en ambos acuerdos de reserva señala que su actuar se funda en lo previsto en las fracciones 2, 3 y 5 del artículo 31 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, mientras que en el oficio de justificación que corresponde al acuerdo de reserva dictado en el expediente antes citado, además de las fracciones antes citadas, agrega la fracción octava, y en esa virtud tales inconsistencias restan certeza jurídica al actuar de la autoridad. Pues no sé si se trata de una reserva o si la información está vinculada con una averiguación previa o un procedimiento de responsabilidad administrativa para los efectos de que así se haya dado la respuesta. Por esa razón, por los fundamentos antes citados, se considera que se debe revocar para los efectos de que cumpla con la información solicitada y en caso de que la información esté en reserva, pues haga lo propio a efectos de que sea más clara y precisa y no deje una incertidumbre jurídica para el particular para los efectos de que se dé correctamente la información. Ese es el asunto primero que le pongo a consideración de ustedes, señores consejeros, y para ello le pido al consejero José Antonio Bojorquez Presiento si tiene alguna cuestión que hacer valer en el contenido y en el sentido del proyecto que pongo a consideración de ustedes. No sé, no escuché bien la última parte, pero en el acuerdo de disponibilidad de información, pues estamos hablando de que estamos de alguna manera resolviendo para que los acuerdos de reserva un acuerdo de negativa sí, diciendo por una reserva, alegando que es una reserva. Pero sí vale la pena que se precise allí que si tienen el acto de reserva lo motiven y fundamenten, porque al parecer está relacionado con actos de investigación y sí vale la pena que ellos demuestren fehacientemente si efectivamente hay información que necesariamente se debe reservar porque está sujeta a una investigación ministerial. Bueno, pues entonces en ese caso justificar, fundamentar adecuadamente que esa reserva sí es procedente, porque allí pudiéramos en un momento determinado, si abrimos la totalidad de información, crear un conflicto. Claro. Efectivamente, así dentro de otras cuestiones, pero lo tomamos en cuenta para el efecto de fortalecer la resolución que hemos emitido, en el que sí hacemos hincapié de que en caso de que sea la reserva que se nos dé que esté debidamente fundamentada y motivada. Pero tomemos. Me paso al segundo asunto, es el recurso de revisión 198. Aquí en la Secretaría de Educación, el sujeto obligado y el particular o la particular es una mujer que se hace llamar Rochi Petris, que solicita se le proporcione copia escaneada sobre el monto mensual que percibe el L.A.E. Ángel Antonio Soto López
como jefe de departamento de esa Secretaría de Educación Pública, incluyendo sueldo base, bonos especiales y compensaciones durante los meses de enero, febrero y primera quincena del mes de marzo de este año. La Secretaría, en respuesta a esa solicitud, hace un acuerdo de incompetencia que dice que es un asunto de carácter federal y como tal no es competente para conocer de ese asunto. Entonces ella, al impugnar y no estar de acuerdo, dice que ingresó a Infomex Tabasco y se dirigió a la Secretaría del Ámbito Estatal. También ingresó al Directorio de Servidores Públicos del Portal de Transparencia de la Secretaría de Salud, encontrando la fotografía de Ángel Antonio Soto López, la persona de quien solicitó información con el cargo de jefe de Departamento de Registro y Control Presupuestal. Secretaría de Salud de Educación, perdón. Por lo que es ilógico que la titular de la Unidad de Acceso a la Información manifieste que está inconforme o sea incompetente para conocer de dicha solicitud, porque dice que en el portal de transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco aparecen esos datos. Dice también que ingresó al vínculo de tabulador de sueldos y en él solo se observan dos cantidades sin especificar concretamente, tal y como lo prevé la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cada uno de los conceptos que reciben los funcionarios públicos de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tabasco. En ese tenor se procede a hacer el estudio de todo lo que aparece o existe dentro de este expediente y nos encontramos que injustificadamente utiliza el término de incompetencia, porque si bien el término Secretaría de Educación Pública puede estimarse que atiende a la esfera federal conforme a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Educación del Estado, en el que hace tal distinción para referirse a una esfera competencial y a otra, como se lee en el numeral en cita, que enseguida me voy a permitir leerle, artículo 14. Para los efectos de la presente ley se entenderá por autoridades educativas en el Estado de Tabasco: 1. Fracción primera, al Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Educación, y 2. Los ayuntamientos o consejos de cada municipio. Cuando se haga mención en esta ley a la autoridad educativa estatal, se entenderá que se refiere a la citada en la fracción primera de este artículo, y cuando se mencione la autoridad educativa federal, se hace referencia a la Secretaría de Educación Pública. No menos cierto es que la solicitud en estudio contenía otros elementos para acotarla al ámbito estatal, pues se refería concretamente a una persona, Ángel Antonio Soto López, y se menciona su cargo de jefe de departamento, por lo que, teniendo en consideración tal estatus, el sujeto obligado debió desplegar una búsqueda de información. También advertimos que durante la substanciación del asunto, la dependencia obligada exigió un acuerdo de disponibilidad acompañando copias de las nóminas firmadas por Ángel Antonio Soto López, correspondiente a las quincenas solicitadas por la hoy inconforme. Pero aún así no es suficiente, porque lo que pide ella es que esté desglosado el sueldo. ¿Cuánto es el sueldo base? ¿Cuál es la compensación especial? En fin, que le dé una serie de datos para efectos de que esa es la información que requiere la particular. Además, la solicitante reclama
ingreso al vínculo de tabulador de sueldos, y en él solo se observan dos cantidades, sin especificar concretamente, tal como lo provee la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, los conceptos que percibe dicho funcionario de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. Es decir, compensación, bonos de actuaciones, desempeño, puntualidad, erogaciones adicionales, en fin, todo eso es lo que requiere la particular, y en esa virtud lo que procede en este caso es revocar el asunto por la información que al principio dio y que después hace un acuerdo de disponibilidad, pero que realmente no llena lo pedimentado por la particular. Ese es el otro asunto que pongo a consideración de ustedes. No sé si el señor consejero José Antonio Bojorquez Pérez Nieto tiene alguna cuestión que hacer valer en este proyecto para que tome nota del mismo. ¿Y usted? No, solamente recordar que a partir del 2014 hubo un cambio estratégico en el tema de pago de sueldos y salarios. Inclusive es obligatorio para los clientes públicos tener una formalidad especial para el pago de remuneraciones, en donde viene concentrada toda la información inherente a asimilables o salarios, prestaciones y demás. Y bueno, pues si se generaran esos recibos como bien se generan en la propia institución aquí como órgano grande, pues no tendrían ningún problema para proporcionar información. Es que sí se debió haber... Como que sentí que se quiso desviar Secretaría de Educación Pública, no se dio Secretaría de Educación y ahí... Sí, primero dijo que era incompetente, que era asunto de la Secretaría Federal, de Educación Federal. Y luego efectivamente da un tipo de nómina con la firma de la persona que está como jefe de departamento, pero así nada más, sin que se le haya dado tal y como lo solicita particular. No ninguno. Por eso me paso al otro asunto, que es el 258, y aquí es la Secretaría de Contraloría nuevamente. Aquí, ¿qué le solicita? Documentos mediante los cuales se solicitó información a las direcciones siguientes: Dirección de Contraloría Social, Dirección de Control y Auditoría a la Obra, Dirección de Control y Auditoría Pública y Dirección de Contralores y comisarios en atención a la solicitud de información 061-43-81-4, donde informan que las auditorías ahí enlistadas se encuentran en proceso. En contestación, el sujeto obligado remitió por el sistema de Infomex algunos oficios que fueron suscritos por el titular de la Unidad de Acceso a la Información para la atención de la solicitud de información. Sin embargo, el particular dice que no está de acuerdo, porque dice que no presentó la información requerida o que presentó oficio de más de 40 días anteriores a la solicitud de información presentada, por lo que se requiere presente lo solicitado. En esa virtud y previo análisis a todas las actuaciones, se advierte que en las solicitudes 061-43-814 y 0590-6414 da una información distinta a lo solicitado. No solamente entrega los oficios que giró a la Dirección de Contraloría Social, a la Dirección de Control y Auditoría de la Obra, a la Dirección de Control y Auditoría Pública y Dirección de Contralores y Comisiones. Entonces, es una información que no complementa lo pedido. Por esa razón, lo que procede en este asunto es revocar
el acuerdo de información que se da para los efectos de que se dé la información tal como la solicita el particular o el recurrente. No sé si en este sentido tienen alguna cuestión que hacer valer, consejero Isidro, usted, consejero José Antonio. El recurso de revisión número 269 es a la Secretaría de Comunicación y Transporte, donde le solicitan: deseo saber si esta dependencia ha comprado celdas o paneles solares durante los 5 años. En respuesta, da una información, un memorándum firmado por el director para el desarrollo de la infraestructura, en el que informa lo siguiente. Dice, en el cual solicita la colaboración de la Subsecretaría de Comunicaciones a fin de proporcionar la información respecto a la solicitud del que se hace llamar Julio Barrón del Amor, consistente en brindarles los datos de que si esa institución ha comprado celdas o paneles durante los últimos 5 años. En este sentido, cabe señalar, como es el conocimiento de todos nosotros, que esta secretaría tiene una estructura amplia y solamente buscaron la información en los archivos. Y el espíritu del legislador en relación a la redacción del 47 bis relativo a una... Maestra, que en una sola dependencia, en una sola área de esa dependencia... Nada más una sola, no se hicieron, no, se hizo exclusivamente en el archivo de esa dependencia. Y por ende no buscaron la información en otras áreas de acuerdo a la estructura, y hemos dicho, no agotó la búsqueda exhaustiva, y por esa razón se revoca para los efectos de que no nada más esta secretaría tiene esta dirección, sino tiene muchísimas, y en esa virtud debió haberse hecho esa búsqueda exhaustiva, por esa razón se revoca. No sé si tienen alguna cuestión que hacer valer en en una subsecretaría, sí, en la subsecretaría. Sí, pero nada más en los archivos de la subsecretaría. De la subsecretaría, no el archivo de la secretaría en sí como tal. No tienen nada de... Yo creo que es el último asunto. En esa virtud, dado los proyectos que he dado a conocer a los consejeros que formamos parte de este órgano o del pleno, le pido al secretario ejecutivo que en votación nominal los ponga a consideración para los efectos de la votación correspondiente. Con gusto, consejera. En votación nominal se somete a consideración de este pleno la propuesta de los proyectos de resolución presentadas por la ponencia de la consejera presidenta. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. Consejero José Antonio Bocorto Presidiendo. A favor. Consejera Felicita del Carmen Torres Castro. Consejera Presidenta, le informo que los proyectos de resolución de los expedientes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias. Entonces vamos con el punto siguiente del orden del día relativo a los sorteos de los asuntos en trámite para los efectos de que se proceda al proyecto respectivo, a realizar los proyectos respectivos por cada uno de los que integramos este pleno, y para ello se debe hacer el sorteo correspondiente. Con gusto, consejera. Señores consejeros, me permito informarles que el previo sorteo realizado por esta Secretaría Ejecutiva le correspondieron los siguientes expedientes para efectos de elaborar los proyectos de resolución que en derecho corresponden. Para efectos de la ponencia, el consejero Isidro Rodríguez Reyes me permite informarle que le correspondieron los expedientes identificados con el número
RQ-092-2014, promovido en contra del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, RR-214-2014, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, RR-279-2014, promovido en contra del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, RR-282-2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Centro Tabasco, RR-290-2014, promovido en contra de la Secretaría de Salud, y por último el RR-297-2014, promovido en contra de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. Para efectos de la ponencia del doctor José Antonio Pérez Prieto, me permite informarles que le correspondieron los siguientes expedientes identificados con los números RQ-100-2014, promovido en contra de la Secretaría de Salud, RR-219-2014, promovido en contra de la Secretaría de Contraloría, RR-280-2014, promovido en contra del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, RR-285-2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Comalcalco, Tabasco, RR-294-2014, promovido en contra de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, y por último el RR-298-2014, promovido en contra de la Secretaría de Administración. Para efectos de la ponencia, la consejera presidenta, maestra Felicita Suárez Castro, me permite informarle que le correspondieron los siguientes expedientes identificados con los números RQ-101-2014, promovido en contra de la Secretaría de Salud, RR-165-2014, promovido en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas, RR-281-2014, promovido en contra de la Secretaría de Gobierno, RR-286-2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Centro Tabasco, RR-295-2014, promovido en contra de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, y por último el RR-304-2014, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias. El punto octavo del orden del día, nos vamos ya al punto noveno. Es relativo a asuntos generales, a la situación invita al consejero Isidro Rodríguez Reyes si tiene algo que poner en la Solo recordar en la sesión pasada del programa de gobierno acordamos tener acercamiento con el Congreso del Estado para tratar los temas relacionados con las normativas en materia de datos personales. Entonces, parte de nuestros acuerdos fue que vía Secretaría Ejecutiva se establecieran los contactos para promover la reunión. Y quisiera añadir que también es importante que se incluya en esta conversación a la mesa directiva del Congreso, porque habíamos conversado acerca de la Junta de Coordinación Política. Sin embargo, hay que recordar que para esta mesa hay una mesa directiva que también tiene toda la personalidad jurídica y la asistencia legal técnica para sostener esta conversación. Entonces, la próxima semana, como habíamos acordado, pues, que estén los días a sugerencia de la próxima semana. Sí, tiene que ser de acuerdo a la agenda que ellos tengan y que nos den la hora. Sí. Muy bien. Espero que les invito a nos pongamos de pie. Al no haber más asuntos que tratar en cuestiones generales, y siendo las 12:32 del día 5 del mes de noviembre del año en curso, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se cita para la próxima, que será también en una sesión ordinaria el día 12 de este mes y año a las 11 horas en este mismo lugar. Muchas gracias.